Buenas noches para todos y todas. Eh, hoy es nuestra última sesión, por lo menos de este espacio. Obviamente hay más ideas, hay algunas ideas que estoy organizando para hacer, digamos, como darle continuidad, pero digamos como con algunas cosas más específicas para no quedarse tanto como en esa superficie. Pero bueno, hoy sería nuestra última sesión. Tengo la idea de que por lo menos quienes están en Barranquilla podamos tener como un bonus track. Eh, yo creo que algunos de ustedes ya vieron esta película. Es una película sobre Lacan, basada en un libro que se llama Adiós Lacan. Podríamos hacer una reunión presencial para ver la película y conversar, no sé, de pronto allí como con un café. Podemos buscar algún espacio universitario para hacer allí como una especie como de cineforo, podría ser. Podríamos mirar, sí, Manuela está por fuera, si podemos hacer como la conexión allí para que ella también tenga acceso a esa película, sobre todo porque yo creo que ya está en YouTube, pero sin subtítulos, porque es una película no comercial. Pero bueno, em, tengo varias cosas para hoy. Quería empezar con lo siguiente, digamos, como tratando de reubicarnos nuevamente entonces en una concepción posible del psicoanálisis. Mi idea del psicoanálisis es una idea que pueda trascender los autores, pero me parece que es necesario y es importante que el psicoanálisis esté del lado de el conocimiento racional y en ese sentido es importante para mí distinguir los modelos. Yo creo que Freud y Lacan siempre insistieron en pensar el psicoanálisis como ciencia. Hay una cita de Jacques Miller en el texto de Matemas 2, en donde dice que le parece un poco gracioso, pero incómodo, que Lacan sea ubicado casi que como un poeta surrealista, porque Lacan fue un clínico que produjo conocimiento racional y que además, interpolando, digamos, esa cita con otra del mismo Miller, siempre quiso que la orientación del psicoanálisis fuera la ciencia, pero eso tiene, digamos, como sus matices, porque cuando decimos ciencia, seguramente nos imaginamos la química, la física, la biología, las neurociencias, y no es la forma de ciencia que pensaba Lacan. Intentando reubicar entonces una concepción posible del psicoanálisis, digamos que el psicoanálisis es una forma de abordar el sufrimiento humano. Quienes aquí estamos convocados de alguna u otra forma tratamos, digamos, de pensar este fenómeno, el fenómeno del sufrimiento, del malestar humano. Pero el psicoanálisis lo propone pensar a partir de la palabra y de la noción de inconsciente. Nace en el siglo XIX con Freud. En las neurociencias del siglo XIX, pero allá hay que admitir que cuando yo digo esto a veces se genera cierta incomodidad, pero yo no creo que Freud sea un neuroanatomista, por ejemplo, no hace ni neuroanatomía, ni propone variables neuroquímicas, sino que va a proponer ideas que me parece a mí sí cambian, digamos, la concepción de mente, que es una concepción moderna, porque el psicoanálisis freudiano parte de una idea fundamental. No somos completamente dueños de lo que hacemos, pensamos o deseamos. Hay en nosotros esta dimensión otra que Freud va a llamar inconsciente, que nos habita, que habla y que actúa más allá de nosotros. Em, Lacan, me parece a mí, le da lugar a esta experiencia freudiana. Yo, la imagen que he tratado de transmitir en este seminario de Lacan no es la de un reinterpretador de Freud, porque antes, al contrario, desde la primera sesión, lo que he propuesto es incluso una oposición entre el modelo de Lacan y el modelo freudiano.
Lacan hace una reformulación del psicoanálisis, me parece a mí. Y yo creo, bueno, hay una expresión que utiliza Elizabeth Rudinesco, que es una psicoanalista historiadora, que produjo una biografía de Lacan bastante curiosa, que tiene una foto de Lacan en cuero allí en la portada. Pues, obviamente estoy exagerando, es una foto de Lacan descamisado así como en pose de diva. Pero ella dice en un documental que hace que Lacan reinventa el psicoanálisis. Y yo creo que hay que tomar un poco en serio, digamos, esa expresión, porque es como si fuera otra forma del psicoanálisis. Haciendo algo que me parece que debemos hacer nosotros, incluso con el mismo Lacan. Pero, es decir, logrando trascender a Freud, logrando ubicar, digamos, dónde está el descubrimiento freudiano, sus impases, sus callejones sin salidas, y proponiendo una forma nueva de psicoanálisis. ¿Qué es lo que habría que hacer con Lacan? Lo que pasa es que, siendo justo con este autor, yo creo que no hemos digerido a Lacan, porque enseguida aparece la obra de Miller y de otros tantos, y allí se forma como una suerte de campo llamado freudo-lacanismo, que creo que desvirtúa un poco, digamos, como ese psicoanálisis propuesto por Lacan. No quiero proponer formas de purismo, es decir, como de ir a rescatar a Lacan, no sé, es decir, cada quien tiene sus obstinaciones teóricas, y sin duda que yo también las tengo. Pero bueno, Edelstein, por ejemplo, que le da muy duro a Freud, a mí me gustaría sostener a veces algunas conversaciones con él, porque creo, bueno, que primero que tiene razones para hacerlo, sigo bastante su lectura y me parece que argumenta bastante bien lo que propone, pero también me parece que algo hay allí, digamos, como de una posición respecto de Freud, que intenta también como producir un movimiento en los psicoanalistas y en el psicoanálisis. Y Eidelstein propone que de las cosas más interesantes que hace Freud es la de la creación de un rol, que hasta cierto punto es inédito, y hasta cierto punto tómenlo en serio, porque no hay nada que sea verdaderamente original en el campo del humano, pero Freud propone un rol que es hasta cierto punto inédito, una visión de la mente que más o menos está en otros lugares, pero que Freud formaliza. Y eso hace que se cree un lugar que llamamos hoy analista, sobre el cual hay muchas discusiones. Por ejemplo, una de ellas es si el psicoanalista, o si ser psicoanalista es una profesión o no. ¿Cómo se es psicoanalista? Y el hecho es que hoy todavía hay psicoanálisis, y hay psicoanálisis justamente porque hay psicoanalistas. La teoría psicoanalítica es compleja, incluso yo creería que genera cierto nivel o de rechazo, incluso de pereza, como dicen a veces. Pero hay psicoanálisis precisamente porque sigue habiendo consultorios en donde hay analistas. Incluso sigue vivo en la época de los protocolos, de los manuales, de los diagnósticos, del hiperdiagnóstico, de la sobremedicalización, en la época de las neurociencias y la neurobiologización extrema. eh, y en esa época el psicoanalista ofrece un espacio para pensar no solo lo que duele, sino lo que se repite o lo que no encaja, buscando algo distinto de normalizar y adaptar al sujeto. Distinto de normalizar y adaptar al sujeto, por ejemplo, bajo los semblantes del bien, del buen esposo, de la buena mujer, de la buena profesora, del buen marido, del buen estudiante, por ejemplo. No normalizar, no adaptar, sino abrir preguntas sobre lo que le pasa, sobre lo que desea, sobre lo que no sabe de sí. Decía en estos días en una clase universitaria, sin duda, que un psicoanalista sería muy mal negocio en un área de bienestar. Las oficinas de bienestar giran en torno a un concepto bastante molesto e incómodo, me parece a mí, bastante ajustado como a las lógicas del mercado, que es la noción de permanencia.
Incluso hay una noción incluso mucho más aberrante para mí, que es la noción de retención estudiantil, retener al estudiante. Yo creo que un psicoanalista sería muy mal negocio en un área de bienestar, porque no propendería ni a la permanencia, ni a la retención, ni a la normalización, ni a la adaptación del estudiante al sistema. Muy bien. Bueno, quería iniciar como por allí. Eh, Habida cuenta que hoy es nuestro último encuentro, pero entonces quería irme eh, allí enseguida como a dos temáticas que serían como estas dos últimas temáticas, tratando como de fusionarlas. Voy a compartir pantalla, entonces me avisan por favor si están viendo. Yo creo que no estoy compartiendo como quiero. Sí se ve. Pero ahí que están viendo, Ahora en la carpeta donde tiene un poco de documentos. ok, entonces sí, es toda mi carpeta. Bueno, el psicoanálisis es una clínica de lo subjetivo. Eso genera cierta incomodidad por todo pues, digamos, como lo que eso podría llegar como ponerse en apariencia, porque esto habrá que entenderlo, a la idea de que el psicoanálisis se orienta hacia la ciencia. Entonces tendría que ser una clínica de lo objetivo, ¿cierto? Como supuestamente lo es la psiquiatría, y hay que remarcar y tomarse en serio bastante el supuestamente, porque puede sonar muy científico, pero puede que no lo sea en medida alguna. Pero el psicoanálisis es una clínica del subjetivo, o lo que es lo mismo, una clínica dirigida al sujeto. La palabra clínica hoy es muy polémica en psicoanálisis, porque la palabra, es decir, cada vez más el psicoanálisis intenta desprenderse como de esta herencia del discurso médico. Pero hasta cierto punto a mí también me parece como innecesario, porque bueno, es una forma de hacer clínica de una manera totalmente distinta. Estamos un segundo que se cerró lo que estaba. Permítame un momento, por favor. Hoy tenemos nociones eh, como esta llamada clínica basada en la evidencia, son clínicas gustosas del formato, de la estadística, como si se pudieran establecer, por un lado, digamos, como localizaciones del sujeto en la estructura del organismo, y por otro lado, como si se pudieran establecer criterios de éxito de una terapia. La visión que propone el ser humano, que de ser humano propone el psicoanálisis, sobre todo me parece a mí que esta proposición de Lacan implica que nosotros nos interroguemos si existe en mi interioridad biológica algo que me diga quién soy. Entonces el psicoanálisis no busca la objetividad del ser ni la sustancialidad del ser, y no podría estar ubicado en estas formas de clínicas del objetivo. Eso implica que el psicoanálisis, más que sea un método dirigido, digamos, al hecho de lo fáctico, que es lo que las ciencias querrían, sería una clínica, entre comillas, más bien dirigida al dicho. Hay un texto de Miller que recomiendo, que se llama Introducción al método psicoanalítico, en donde dice Miller: eso es cierto,
pero no es suficiente, porque hay muchas orientaciones clínicas dirigidas al dicho, como las psicoterapias psicológicas. Hay algo, digamos, un poquito más allá en lo que avanza el psicoanálisis, más es decir, que no implica solamente decir que es una clínica del dicho, sino que habría que hacer como algunas precisiones allí, sobre todo introduciendo la dimensión de lo inconsciente, que hace entonces que más allá del dicho esté lo que Lacan va a nombrar como el decir. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es el decir que está implicado en eso que se dice. Como hemos mirado el inconsciente en Lacan particularmente, está ligado a la estructura del lenguaje. Esto hace que el inconsciente sea un hecho más que biológico, más bien un hecho lingüístico. Estas son palabras, parafraseándolo del propio Lacan. No se trata de oscuridades biológicas, dice Lacan en el seminario 11, como se nos ha enseñado, incluso dice así. Habría que preguntarse quién nos ha enseñado que el psicoanálisis tiene que ver con oscuridades biológicas. Si no se trata de un fenómeno lingüístico, dice Lacan. No es un hecho biológico, sino más bien lingüístico. Es decir, una clínica que cuente con esta hipótesis tendría que estar más del lado del dicho que del hecho, y más precisamente más del lado del decir. ¿Quién tendría que ir a un análisis? Es una pregunta que siempre hago en las aulas universitarias y las respuestas son sorprendentes. Los estudiantes suelen decir cosas como quien tiene un complejo de Edipo, quien tiene un problema con su pulsión anal, etcétera, etcétera. Quien se quiere conocer a sí mismo, como si uno llegara al análisis así. Es una pregunta, digamos, que nos conduce a una de las temas, bueno, creo, si mal no recuerdo, que era la última temática, que era este tema de las entrevistas preliminares. ¿Quién va a un análisis? Ir a un análisis, ¿qué implica? Lo primero que habría que decir es que alguien que quiera hacer un análisis tendría que poder detectar la existencia de un sufrimiento, un malestar. Algo debe incomodar. Es decir, que la primera condición es la existencia de un malestar, de algo que duela, que me haga sufrir, que me incomode. Pero además, la posibilidad de reconocer que eso está allí. Porque a veces yo puedo estar en la queja. Hay muchas personas que van a análisis a quejarse del otro. Tienen leído al otro, saben exactamente dónde está, digamos, eso en lo que el otro se equivoca. Y hacen muestra de un malestar, porque eso molesta. Me refiero sobre todo en el terreno de las parejas. Pero se les dificulta ubicar, digamos, eso que a ellos les ocurre. Hay muchas formas como de engañarnos con eso, porque hay cosas que se han filtrado incluso en las redes sociales, esto de que yo me autosaboteo, mi problema es que yo elijo mal, y eso no necesariamente es como poder identificar exactamente qué me pasa. De tal suerte que, y porque esto tiene que ver con las entrevistas preliminares, porque ir al analista no necesariamente implica estar en análisis. Yo recomiendo ir a leer el texto de Jacques Miller, Introducción al método psicoanalítico. Algunos de ustedes se los he recomendado de manera independiente, en donde Miller hace, digamos, incluso de manera esquemática, muy a su modo, no es un protocolo, no es un paso a paso, pero sí creo que construye un esquema de cómo es el recibimiento y cómo es la entrada en un análisis. Entonces, ¿quién va a un análisis? No va alguien que quiera conocerse, no es una exploración cognitiva y racional de mí, no voy a buscar la mejor versión de mí, a pulir la perla que hay dentro, ni a encontrar el diamante oculto. Yo diría que incluso es una experiencia angustiante. No se trata de una experiencia linda, a pesar de que, por ejemplo, Isidoro Beck, el analista argentino, decía que había al inicio cierta luna de miel con el analista, en donde todo es fascinante, hasta que se llegan a puntos de resistencia y angustiantes, porque ir al analista no es algo bonito, es algo que cuesta, y no me estoy refiriendo solamente a dinero. Entonces debe existir un material, debe estar la posibilidad de reconocer que hay un malestar, hay que interrogar ese malestar, hay que poder interrogarlo.
inicialmente de cuestiones tan sencillas de por qué me ocurre, por ejemplo, no duermo, ¿por qué no duermo? ¿Qué lo trasnocha? Eso es muy difícil en una época en donde la interrogación pasa a un segundo plano, en donde la depresión es algo que me da, como si me diera gripa, y no abre posibilidad a la pregunta, digamos, o poder hacerle preguntas a esta tristeza. ¿Qué está concernido en esta tristeza? ¿O qué dice esa tristeza? Y una cuarta condición para este ingreso en análisis, no basta solo con interrogar ese malestar, ¿por qué me pasa? Bla, bla, porque bueno, a veces la gente hace eso y allí ubica respuestas mágico-religiosas, creer que es el destino, creer que es la mala suerte, creer que es la genética, creer que es la serotonina, sino que el analista debe producir un efecto llamado analizante. Se sabe que hay analista porque hay analizante. Es por eso el psicoanálisis no puede ser una profesión. No hay psicoanalista recorriendo 5 años y graduándose con un título, sino, digamos, en la medida en que puede producir esta función de analizante, y es decir, es alguien que con un malestar, que sabe que lo tiene, que se pregunta sobre él, pueda tratar de empezar a ubicar las implicaciones que éste tiene en esas formas de sufrimiento, y así poder interrogar, digamos, lo que concierne a él y lo que concierne al otro. Interrogar, digamos, a este otro de su historia, que es su inconsciente. Allí Miller ubica esto es lo que digo, digamos que es una forma como esquemática para pensar estas entrevistas preliminares. Miller dice que las entrevistas preliminares, lo dice de manera jocosa, son la forma en la que damos la bienvenida al paciente. Es la forma en cómo se recibe un paciente. No hay un paciente que llegue, digamos, listo para el análisis. Por más de libro que parezca, no sé si esa expresión es familiar para ustedes, pero cuando yo estudié psicología, se suele decir así, ese paciente que me llegó es un paciente de libro, es todo un caso. Ir al analista no implica estar en análisis. Entonces, Miller, perdón, produce me parece a mí que es un esquema, ¿cierto? Ubicando tres momentos. El momento de la evaluación clínica, la localización subjetiva y la introducción al inconsciente. Esta evaluación clínica es un poco una broma, jugando, digamos, con algunas palabras, pero fundamentalmente con la palabra evaluación, para decir que el psicoanalista no es un evaluador. Cuando yo evalúo, el saber está de mi lado. Yo no estoy diciendo con esto que quien evalúa está haciendo mal. Hay disciplinas que evalúan. Pues si yo voy al médico, esperaría que me evalúe. Las quejas de cuando uno va al médico es de que no lo evalúa, ni me miró, se la pasó mirando el computador. Es decir, con con algunas experiencias clínicas yo esperaría ser evaluado. Pero en psicoanálisis, a pesar de que lo espere, no va a pasar. El psicoanalista no es un evaluador. Usted no le ofrece un material con el cual él le produce un informe, como pasa en otras experiencias, en la neuropsicología, hay una evaluación clínica, en la psicología, incluso en la psiquiatría, en la medicina. A ver, esto es discurso médico. El médico debería evaluar, hacer una evaluación, una valoración. Pero el analista, dice Miller, avalúa, para no decir evalúa. No evaluamos. Y evaluación, además, tiene que ver con una palabra que es aval. Y me parece a mí que allá hay varias cosas concernidas. Aval en el sentido de dar la autorización y también de darle importancia, el avalúo, quizás. Es decir, el primer aval, dice Miller, lo hace el paciente. A mí no solo me debe pasar algo, sino yo debo entender qué me pasa. A ver, lo repito porque eso se puede prestar al equívoco. No, no es que yo entienda qué me pasa en el sentido de que comprendí por qué me pasa, sino entender que algo me pasa, por poder ubicarlo. Algo me pasa a mí, que no me funcionan las relaciones amorosas.
Es decir, es algo que me pasa a mí. No me funcionan las relaciones amorosas. Yo no entiendo por qué me pasa eso, pero me pasa a mí. Y el analista, dice Miller, da el segundo aval. Es decir, le dice, sí, eso es un síntoma. Después de interrogar, obviamente, después de tratar, digamos, de que este sujeto hable, da el aval, digamos, tratando de pesquisar allí, digamos, un síntoma, algo que hable, que sea un fenómeno que diga algo, porque recordemos que el inconsciente es un hecho lingüístico, pero luego, así muy por encima, porque los mando a leer el libro, para ir a otra cosa enseguida, debe haber algo que Miller llama la localización subjetiva. Y es más o menos como lo que decía ahorita, de que yo puedo ubicar que en eso que me pasa estoy concernido fundamentalmente yo. Hay algo allí que tiene que ver conmigo, pero también, y esto me parece interesante, hay algo a mí que tiene que ver con el otro de mi historia. Es decir, que no tiene nada que ver conmigo. Y yo he hecho elecciones fundamentadas en esta inmixción de otredad. Es decir, elegir una pareja sustentada en la historia de mis padres, por ejemplo. No tiene nada que ver conmigo porque eso pasó antes de que yo naciera. Para luego decir que debería eh, haber lo que él llama una introducción al inconsciente. Es como si en términos generales el paciente en psicoanálisis descubriera, sin la teoría, que tiene inconsciente. Uno puede comportarse en la vida como si no tuviera inconsciente, como si a uno, digamos, nada se le escapara del entendimiento, como si no ocurriera nada. Pero uno sabe más o menos que el análisis avanza cuando descubre que tiene inconsciente, cuando algo hace interrogación, cuando uno empieza a pensar que eso que ocurre con la pareja tendrá que ver, por ejemplo, con el padre, con la madre, con la historia de la abuela, cómo se relaciona esto. Es decir, uno descubre que tiene inconsciente aunque no tenga en absoluto, digamos, el concepto. Muy bien, Jorge, una pregunta. sí. Dijiste tres cosas de Miller. Primero, la evaluación clínica. El tercero, la introducción a la inconsciente. ¿Y cuál es la de la mitad? Que me... Localización subjetiva. Ah, la localización subjetiva. Listo, gracias. Sí, la localización subjetiva. Miren, un paréntesis, Miller es un hombre bastante criticado. De hecho, yo mismo, eh, digamos, tengo muchos reparos sobre algunas cuestiones en Miller, pero eso no quiere decir que no sea un autor valioso en psicoanálisis. De hecho, creo que es un autor bastante valioso en psicoanálisis. De cierta manera, en un coloquio del doctorado lo decía un poco, digamos allí como en broma, que todos somos millerianos y lo sepamos o no. Porque yo lo quería decir en forma de crítica, porque lo que estaba proponiendo es cierto nivel de tergiversación en Miller de Lacan. Por eso hay que leer Miller con cuidado, porque en Miller hay, digamos, un psicoanálisis milleriano, no necesariamente es lacaniano, a pesar de que use los conceptos de Lacan. Entonces yo lo decía un poco en broma, porque era como una crítica, es decir, hemos entendido que es el Lacan de Miller y por eso se nos parece a Freud, porque Miller propone como un Freudo-lacanismo. Entonces yo sí creería que hay que leer Miller, por eso les invito a leer ese texto en donde está ese esquema que les dije, la evaluación clínica, la localización subjetiva y la introducción al inconsciente. Es un texto que los puede decepcionar porque se llama Introducción al método psicoanalítico, pero no es un protocolo, no es un paso a paso. Hay que trabajarlo. Realmente es un texto que puede ser duro, porque
tiene, digamos, conceptos difíciles, pero no imposibles de trabajar. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? O sea, lo que, entre otras cosas, pienso yo que lo que estamos introduciendo en el psicoanálisis también, yo siento que esto es como una bola de nieve todo el tiempo, con Freud, después viene el otro, y cada uno aporta, pero también confronta el conocimiento del otro. Y creo que de pronto los psicoanálisis que nos llegan a nosotros ya no son del todo eh, eh, de ese purismo que uno pretende, digamos, cuando está comenzando en esto del psicoanálisis, sino que ya es una cuestión muy ecléctica, no sé si la palabra funcionaría ahí. Es decir, y que también permite el psicoanálisis, que a mí me parece que es la respuesta para todo, porque el psicoanálisis habla de todo. Es el sapo de todos los discursos. Me parece que también nos propone a nosotros una forma de cuestionar incluso a esas vacas sagradas del psicoanálisis, me parece a mí. Ya. No sé si estoy bien o Pero estoy. hay que tener cuidado es con eso último que dijiste de lo penúltimo de que lo dice todo. No sé si te entendí mal, porque precisamente el viejito Freud decía que no es una cosmovisión y ahí estoy muy de acuerdo con él. El psicoanálisis No, pero lo que yo veo desde mi orilla es que el psicoanálisis habla de todos los temas. Me parece una respuesta como tú habla del capitalismo, habla no sé, de los modos de ser. O sea, parece que es como un gran discurso, es lo que de pronto intento decir. sí, sí, pero sin tener, digamos, como la idea de ubicarlo como una cosmovisión, como si fuera, como la teoría del todo que llaman los físicos. No, de hecho creo que el psicoanálisis, ¿sabes? Para mí el psicoanálisis es un balbuceo sobre algo de la condición humana que es tan compleja. Y lo digo yo, pues, digamos, con toda mi formación en psicoanálisis. Sí, que hable de Esto, todos los temas no quiere decir que solucione todos los temas, digamos. Eso ya. también es verdad. Sí, no, no, pero igual también es imposible hablar de todos los temas, pero bueno, entiendo lo que intentas decir, entiendo lo que intentas decir. Ahora, es curioso que a pesar de eso, el psicoanálisis, y yo creo que eso es culpa de los psicoanalistas, siga siendo, digamos, como algo más bien al margen, algo de lo que es difícil hablar, o sea, como si no, o sea, como que tuviera tanto para relacionarse con otras disciplinas, pero termina no teniendo relaciones, sino como un asunto como medio críptico allí. Y eso sí es culpa de los psicoanalistas, pero bueno, yo creo que actualmente eso está cambiando. Quizás por eso dices, estos psicoanálisis que te llegan son teorías, digamos, un poco más abiertas, estos nuevos autores, porque creo que hay muchos que estamos en esa onda de poder interlocutar con otras disciplinas. Ahora, fíjense que eso fue lo que hizo precisamente Lacan, abrir el psicoanálisis, de cierta manera también es lo que hace Freud. Muy bien, hay algo en lo que me quiero meter entonces. Creo que siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? No, No siguen viendo mi pantalla. Muy bien, vamos a... Pero ahorita la estaban viendo, nunca la vimos. nunca la vieron. O sea, no vieron la presentación de... No, tú estabas hablando solo y nosotros escuchando. Muy bien, hablando solo, está muy bien eso. Ahí la ven. Sí, Bueno, esto era el penúltimo tema. Vamos a ver cómo enlazamos esto. Eh, Tenemos que hablar de estructuras. Yo creo que tuvo la osadía de proponer allí hablar de varias estructuras y es que esto no nos llevaría a todo un seminario, hablar de lo que llaman estructuras.
Voy a referirme muy rápidamente como al tema de las neurosis. Freud tiene una proposición que es muy curiosa, es todos somos neuróticos. Freud sabe lo que está diciendo, sabe que no todos, pero dice todos entre comillas, para decir que no habría forma de escapar, digamos, como de esta disyuntiva, de esta noción que él aporta, que es la noción de conflicto, ¿cierto? Entre la pulsión, la defensa y las formas, digamos, de la represión. Entonces, el psicoanálisis freudiano se caracteriza fundamentalmente por el estudio de las neurosis, el lacaniano por el estudio de la psicosis. Sin embargo, no vamos a mirar aquí psicosis, sino neurosis, desde una perspectiva lacaniana, iniciando antes, digamos, como con una introducción en Freud. Porque Freud inicia, digamos, como este tema. Neurosis no es un concepto que está inicialmente en Freud. Freud lo toma prestado de la medicina, por supuesto. Hay distintas clasificaciones. Si ustedes van a iniciar, por ejemplo, a leer Freud, se van a encontrar con diversas formas en las que lo nombra. Entonces uno tiene que tener como el cuidado de en qué momento, en qué año está usted en Freud, para ver cuál es la clasificación que él tiene. Mire, rápidamente aquí, por ejemplo, la primera dice neurosis actuales y lo que él llamaba psiconeurosis, que sería parecido a lo que hoy usted conoce como una neurosis. Estas psiconeurosis se dividían en transferencia, que es lo que hoy conocemos como neurosis, y las narcisistas, que hoy conocemos como psicosis. No voy a hacer esto, pero ahí les dejo como como, digamos, como un poco como la idea que les digo de tratar de tener, digamos, un poquito de cuidado, porque hay diversas formas de nombrar esto en Freud. Em, en últimas, podríamos decir que para Freud hay tres grandes neurosis. Estas neurosis en Freud no podemos forzar la cosa, o sea, Freud no habla de estructura. Como les he dicho, a veces uno lacaniza a Freud. Freud no habla de estructura, Freud habla de neurosis y habla de tres neurosis: fobia, histeria y obsesión. La fobia caracterizada, digamos, por la angustia, ¿cierto? La histeria caracterizada, digamos, por el síntoma histérico, que es el síntoma de conversión, que es el primer fenómeno que le presta a Freud, digamos, como la posibilidad para teorizar, y la neurosis obsesiva, que sería como una neurosis del pensamiento. Miren que en la fobia hay una angustia o un miedo irracional, en la neurosis obsesiva habría un pensamiento irracional que no es un delirio, pero que puede parecérsele. Entonces Freud piensa las neurosis en torno del síntoma, porque Freud está mucho más cercano todavía a la medicina que Lacan. Entonces, repito, para él la fobia, esta angustia, para la histeria, el cuerpo bajo el síntoma conversivo, y la neurosis obsesiva, el pensamiento bajo lo que llamaron las ideas obsesivas y las compulsiones. No vamos a explicar todo este cuadro, si gustan luego puedo pasarles eso, aunque a mí en realidad nunca me gusta pasar como estas cosas porque son una guía para mí. En Lacan hay hay otra idea. Lacan va a hablar, a ver, que esto en cierto modo está en Freud, digamos, en el sentido de decir que estos sustantivos están en Freud, estas formas de nombrar fenómenos: neurosis, psicosis y perversión. Eso está en Freud. Pero pensar esto bajo la noción de estructura no está en Freud. Cuando uno piensa histeria y obsesión en Lacan, ya no se parece en nada a lo que proponía Freud de la histeria, del conflicto, yo, super yo, el síntoma conversivo, como algo que esquiva una idea incómoda, etcétera, etcétera. Entonces Lacan va a hablar de tres estructuras. Em, Generalmente uno habla mucho más de neurosis y de psicosis. La perversión tiene un impasse, que es un impasse, digamos, como muy práctico, y es que un perverso, hay una expresión de Miller que dice algo así como: el verdadero perverso no consulta. Eh,
Y hay, digamos, otros fenómenos allí que son las perversiones transitorias, que no son exactamente de la estructura perversa. En todo caso, diría hoy esbozar un poco y sobre todo terminar esto con un caso para ilustrar sobre todo el asunto de la histeria en Lacan. ¿Qué es una neurosis? Entonces, en Lacan, esto es tomado de un texto que les recomendé, que es el texto de Lacan para principiantes, donde dice explícitamente una neurosis para Lacan es una pregunta que el sujeto formula por intermedio de su yo. Eh, Estos temas son mucho más complejos de lo que, de lo que yo, digamos, utilizo para explicar, pero me parece una buena forma de cerrar el espacio. Se utiliza, dice el texto, la identificación para formular una pregunta que en el caso de la histeria es ¿qué es ser mujer? Una neurosis en general, dice Lacan, es una pregunta que está en el núcleo. Y en el caso de la histeria es ¿qué es ser mujer? Una clave para pensar la estructura en Lacan es la siguiente. Hay dos cosas, la pregunta neurótica y la modalidad del deseo. En el caso de la histeria, la pregunta neurótica es ¿qué es ser mujer? Y la dimensión, digamos, del deseo es el deseo insatisfecho, un deseo que no se satisface. Esa es la particularidad del deseo histérico, como garantizarse que no se encuentra la satisfacción. Lacan toma los casos de Freud y ubica allí su lectura a partir del psicoanálisis propuesto por él de cómo aparece esta vertiente del que es ser mujer. Por ejemplo, vayan al caso Dora y muestra, digamos, como los impases que tiene Freud para pensar a Dora como histérica por ciertos prejuicios inconscientes, de creer que el asunto de Dora es con el señor K y no con la señora K, que es la vecina, porque quizás eso implicaba una elección homosexual. Sin embargo, hay un pie de página en el texto de Freud en donde Freud lo sugiere. Dice Lacan, lo mejor de todo el texto es ese bendito pie de página. En la neurosis obsesiva, la modalidad de pregunta neurótica es ¿estoy vivo o estoy muerto? Hay una pregunta por la muerte. El gran tema de la histérica es la mujer. ¿Qué es ser mujer? La histérica y el histérico, además. El gran tema de la neurosis obsesiva es la muerte. Esto es más frecuente de lo que ustedes creen. Me decía una paciente hoy que no pensaba que la gente se estuviera preguntando por la muerte. Yo le dije, si usted supiera que es más frecuente de lo que, de lo que dice, mucho más frecuente. Esto es uno de los grandes temas, digamos, en los consultorios. En el caso del obsesivo, dice el texto, miren lo que dice, si tiene un problema, en lugar de charlarlo, lo rumiará interminablemente, rituales, hábitos, como formas de mortificar su vida. Y la proposición que ubica Lacan muestra al obsesivo como una suerte eh, de sujeto que se ubica en el lugar del muerto, dice, mortificar su deseo, y eso hace que el deseo no sea insatisfecho, sino imposible. El obsesivo no solo aguarda la muerte del amo, sino que se identifica con él como si estuviera muerto. Y este librito da un ejemplo muy interesante, y es que es como el soldado que se hace el muerto en la batalla para evitar el enfrentamiento real con la muerte. Hacerse el muerto, dice Lacan, es la posición del obsesivo. Por eso es como si el obsesivo estuviera como en piloto automático, como que la vida le pasa y él no interviene, mortificando el deseo, lo cual es una posición obviamente paradójica. Para engañar a la muerte se mortifica en vida. Miren que hay muchas experiencias infantiles en donde para no ser, no sé si les pasó a ustedes, por ejemplo, hay muchas personas que relatan la idea de que se quedaban tiesos en la cama porque el fantasma que suponía que estaba viéndolo, si se movían, obviamente los asustaba o les, como dicen aquí en la costa, no sé si en el resto del país, les jalaba la pata. Entonces tenían que quedarse como tiesos allí.
Había una paciente que tenía una proposición muy interesante, decía que ella hacía en la vida el modo zarigüeya, hacerse la muerta. Es alguien que no tenía lectura en Lacan. Me parece interesante porque el gran tema de ese análisis fue precisamente el asunto de la muerte y casi que casaba bastante, digamos, como con lo que les traigo allí de este texto. Les quiero presentar entonces un caso muy rápidamente. Em, Esto fue de una conferencia que presenté en el Círculo en 2018, como pueden ver allí, creo que están viendo el texto. Em, Inicialmente yo aquí en este texto abordo el caso Dora, que es un caso de Freud, pero la lectura de Lacan. Ahí es cuando dice lo que les decía ahorita, lo más importante de todo lo que dijo Freud, dice Lacan, es un pie de página que pone, incluso no en la versión inicial, sino en una reedición del texto, en donde puede admitir que hay una tendencia homosexual, que hay un asunto allí con la temática de la mujer y no del padre. Em, Miren, estos son recortes, es una pequeña viñeta clínica. La pequeña viñeta clínica, no sé si lo leímos en algún momento de la sesión, si es así me excuso, que yo creería que no. Son pequeños recortes, no es un caso armado. Esto primero es una viñeta clínica. Una paciente que viene con un diagnóstico de depresión, le han diagnosticado depresión. Yo creería que más bien si quisiéramos utilizar el DSM, por lo menos la versión anterior, sería como una distimia, como una depresión un poquito más leve, pero duradera, porque se la pasa muy triste. Pero tiene una relación bastante complicada con alguien que vamos a llamar aquí Andrés. Eh, bueno, dice lo siguiente, dice, Andrés me falta, falto yo en mi propia vida, todo es una mentira, me estoy engañando, vengo aquí y hablo mucho y es como si no funcionara, se está refiriendo al análisis. Pero se culpa a ella, no culpa ni al analista ni al análisis, porque es una mujer que sufre de una culpa enorme. Cuando esta chica llega, digamos, en la víspera del cumpleaños y me dice que detesta cumplir años, yo le digo que tendrá algo que ver con el nacimiento y me dice que sí, que ella se enteró luego de que la madre la quería abortar y por eso ella siente que debería nacer porque no ha nacido. Y además el padre quería un niño y que ser niño en la familia es más chévere. Y trabaja algún par de sueños en donde ve un bebé varón, un niño varón, termina diciendo, digamos, algo así como si eso fuera una fantasía de ser ese niño del padre que ella no fue. Entonces dice que eso no funciona, creo que es por mí, me siento impotente, está en una situación de impotencia. eh, que es algo interesante, les invito, porque no vamos a tener tiempo de pensar todo acá, que vayan a buscar en Lacan esta noción de impotencia versus imposibilidad. Lacan dice algo más o menos así, no es lo mismo que el sujeto esté en esa situación de impotencia a que vea que es imposible. Ejemplo, no es que yo tenga, que no pueda, digamos, conseguir un amor ideal, sino que es imposible tenerlo. No es que yo no pueda, es que es imposible. Eso no se puede. Entonces no es lo mismo que yo me sienta incapaz a que yo pueda reconocer hay una imposibilidad y con eso haga algo. Sigue diciendo, esto me pasa cada mes, tiene que ver con la feminidad, se está refiriendo a la menstruación. Dice, hay una niña sufrida y luego un niño que odia en ella. La mujer que se supone que soy yo que también sufre. Yo le pregunto, ¿cómo nombras eso que pasa con tu feminidad? Me dice desconexión. No sé qué es ser mujer, pero siento no serlo. Esta paciente no ha leído Lacan. No elaboró esa frase en torno de lo que acabo de explicar. Para mí ser mujer era dejarse gobernar. ¿Cómo ser la mujer de alguien? Se pregunta. Ya no quiero ser la mujer de nadie. Quiero nacer, ser libre. El ideal de mujer que ella, la madre, representa es lo que no quiero. Una mujer subrogada, débil, un ente, dice, en piloto automático, una cosa que soporta al padre. Me da asco ser mujer, ganas de vomitar. No quiero ser más la mujer que es mi mamá. Me da culpa ser eso que no quiero. Entonces, bueno, uno puede enseñar a los estudiantes de psicología
DCM, depresión, qué sé yo, pero nada de eso responde a lo que habría que trabajar allí. ¿Tendrá entonces Lacan algo de sentido esto que dice de pensar, digamos, en torno a esta pregunta, ¿qué es ser mujer? Quizás por eso para un psicoanalista poco importa lo que dice el DSM, podemos llamarle depresión si trabajamos en un hospital, pero eso no dice nada. Lo que interesa a un psicoanalista en las entrevistas preliminares es poder dar cuenta de la estructura. En este caso, lo que intento ilustrar es la estructura histérica. Este es otro caso. A es una paciente de 23 años que consulta por lo que llama rasgos de ansiedad y algunos aspectos relacionados con el cuidado de su cuerpo. Me estreso, me hiero el cuerpo, me hago daño, no puedo parar, me rasco y me sangro, se quitan los granitos, pues tiene toda la piel manchada. Ven que esa es como una cosa compulsiva en algunas personas, después sienten culpa, que se están haciendo daño y es como una forma violenta eh, como de agredirse porque hay sangre de por medio. Eh, no tengo mucho contacto social, dice, eso no me preocupa. Es pues como una cosa muy curiosa. En algún momento dice que incluso me elige a mí porque siente que hay algo parco en mí, ¿cierto? Como cierta identificación allí un poco como conmigo, con eso como de que le resbala lo que el otro diga, como de ser alguien que está como por fuera de cierta manera, como de las lógicas de la normalidad. Eh, en todo caso, es una lectura imaginaria de ella, porque bueno, es la imagen de mí que logra como capturar. No soporto que la gente me toque, dice. Cuando me pongo nerviosa, siento un hormigueo en las piernas. Por ejemplo, cuando va a hacer un examen en la U, le ocurre el primer día que le doy la consulta, ella no llega al consultorio, me llama agitada, él siente el cuerpo rígido, hay una cosa allí como de mucha angustia y una cosa invasiva en el cuerpo. Uno podría decir, bueno, es casi una histeria freudiana, como con una cosa conversiva, pero lo que me interesa es trabajar la versión de Lacan aquí. Respecto del vínculo social en su trabajo, insiste en frases como las siguientes. No me sentía cómoda allí por el chisme. Y se refiere a las mujeres como mujeres estúpidas. Ella por fuera, además. Dice, este rechazo a las mujeres. A veces no las entiendo como si yo fuera superior a ellas. Me va mejor relacionándome con hombres. Me dicen que soy como un hombre porque pienso como ellos. Ven que esto es como muy común en las mujeres, particularmente en las mujeres histéricas, como si ellas fueran un hombre más parcero. Dice en un momento mi resentimiento con las mujeres. Y yo le pregunto, ¿resentimiento con quién? La fuerzo un poco a pensar y me dice con mi abuela. Dijo que yo no era hija de mi padre, porque no me parezco a él. Mi padre tuvo una novia antes. Cuando mi mamá salió embarazada de mí, él seguía visitándola. Y este padre pendejo además la llevaba, miren, me llevaba y yo venía y contaba. Pues pendejo no porque se deja pillar, sino también, pues, digamos que hay algo allí como de, es decir, esto debería pertenecer al orden de su intimidad, pero va y lleva a la hija. Y la hija de esa mujer le decía a mi abuela, abuela, y trabaja durante mucho tiempo la fantasía en torno de la rivalidad con esa otra niña. Hay una escena muy particular y es que cuando ella nace, la abuela la saca a la luz porque ella no es rubia y blanca como el padre, ella es como trigueña así como yo, pero la abuela cree que es negrita. Entonces dice, no se parece al padre. Y dice que pasaba horas en el espejo mirando, es decir, todas estas cosas aparecen en el análisis, no son cosas que ella tiene armadas. Mirándose en el espejo para reconocerse quizás allí, digamos, como su imagen, mirar su piel y en algún momento trabaja este tema de rasgarse la piel en torno de este asunto de la piel del padre. Mi mamá salía con alguien antes. La mamá tiene la fantasía que tienen muchas madres que transmiten a la hija. No sé si sus mamás también tuvieron un pretendiente rico. Y, y algunas mujeres quedan con la fantasía de que ellas hubieran tenido un padre rico, un padre más
amable del que tuvieron, ¿cierto? Este padre impotente y fracasado de la histérica, un padre que no sirvió, es como el padre de la histérica. Y las madres alimentan esto con con la fantasía del rico. Es decir, tú hubieras tenido un papá muy rico. Entonces la madre alimenta a esta mujer con esta fantasía del pretendiente rico, pero este señor era un señor que no podía tener hijos. Entonces se mete con el padre y ahí aparece embarazada, pero el padre es una persona, digamos, como de pocos modales y como ella lo pinta, un hombre tosco, poco delicado, poco amoroso, que genera una relación con la madre bastante conflictiva. Dice, ella nunca ha querido a mi papá. Siempre dice que está con él por nosotros. Se hace la víctima, llora y hace dramas. Y tiene un lapsus interesante, dice, todo lo que mi papá ha tenido que aguantar, pero quería decir mamá, todo lo que mi mamá tenía que aguantar. Y yo le pregunto, haciendo caso al lapsus que ha tenido que aguantar su padre. Me dice, bueno, yo iba a decir mamá, aunque dice, él ha tenido que aguantar cantaletas. Ella dice cosas de su vida sexual, cosas ofensivas, que él termina rápido, que no es bueno en eso. Yo no recuerdo bien porque eso es perturbador para mí. Todo lo que he dicho haría pensar que mi mamá está loca y yo sé que no lo está, dice. En el transcurso de su análisis se develan los puntos de identificación con esta madre sufrida que aguanta, o sea, una madre buena, pero más bien pendeja, y a la vez una madre perturbadora. La perturba con sus relatos sexuales, con la impotencia del padre. Es un padre impotente, digamos impotente no porque no tenga erecciones, sino porque es como un gallo, dice la madre. Respecto de su feminidad, vamos a extraer los siguientes recortes. Dice, mi parte masculina puede entender cómo piensan los hombres, se sienten tranquilos hablando conmigo, soy una buena amiga. Ellos no me ven como una mujer, esa por la que darían la vida, esa mujer ideal, atractiva. Yo soy más bien la buena amiga, no soy el plato principal. Ella es un plato de segunda mesa, dice. Cosa muy fuerte, ¿no? Ubicarse allí en ese lugar que suena allí como muy tranquilo y relajado, pero es que esto genera sufrimiento para ella. A ver, que yo no quiero decir que una mujer deba ser el plato principal por todas las connotaciones que eso tiene, pero sí entienden que allí hay una forma de malestar porque lo que está en juego es no ser elegida. Y el tema es que eso le empieza a producir sufrimiento. Yo le pregunto, ¿por qué usted no es esa mujer, la que un hombre elige? E interrogo ese lugar de buena amiga. Pregunto por ese lado femenino, porque ahí está el lado masculino. El lado masculino es más fácil para ella. Aparece como el parcero, los hombres hablan de groserías, pueden ser sexistas, cosas sexuales, etcétera. Me dice, no sé cuál es mi lado femenino. Para finalizar el caso, una viñeta de más adelante en su análisis dice, he pensado que estoy dándole forma a esto que me pasa. Eso de ser loca, conflictiva, problemática, ¿ves que son las palabras con las que definía la madre? Estas palabras pasan a tener lugar para ella. Requiero mucha atención, dice, pero atención conflictiva. Esa soy yo, la mujer que soy. En los días, sus días en que soy más mujer, refiriéndose a la menstruación, más resistencia a ser mujer tengo. No sé por qué me hago esto, dañarme la piel. Para no ser mirada, quizá. Miro la piel de otros. Mis manos parecen de muchacho. Hay algo en ella y es este asunto de las mujeres vulgares. Las mujeres vulgares son las que mira el padre, porque el padre es una persona que ha tenido varias mujeres y ella ve que las mujeres que el padre tiene no son mujeres tan recatadas, son mujeres que muestran mucho la piel y ella se tapa. No veo cómo no sentir admiración por los hombres, no veo cómo no ser la víctima. Yo le digo, no veo cómo ser mujer sin ser dramática, víctima y vulgar. Digamos que es una intervención para ayudarla a ordenar un poco el decir. No veo cómo ser mujer sin ser dramática y víctima como la madre o vulgar como las mujeres del padre. ¿Cómo ser mujer? Es la pregunta que está allí. Bien, hay otras viñetas clínicas allí, pero quisiera quedarme aquí.
Bueno, quisiera escucharlos. Jorge, en el hombre, ¿cómo se da la histeria? Si la pregunta es de pronto, Habría que es, traer un caso, pero, o sea, digamos, de manera pero general. la pregunta es la misma. Yo recomiendo mucho, leas el texto de Miller. Miller dice, en la histeria masculina y femenina hay una pregunta por la sexuación. En el qué es ser mujer, incluso también él menciona ahí el qué es ser hombre. Hay una pregunta por la sexuación. Particularmente, digamos, allí está el enigma como de lo femenino. Muchas histerias masculinas aparecen bajo la forma del donjuanismo, por ejemplo. Aquí en el contexto colombiano diríamos un hombre mujeriego, una palabra bastante particular. Respondiendo, tratando de responder este enigma, digamos, por el asunto de la feminidad. Habría que ir al caso a ver cómo se configura eso. También siempre uno se pregunta cómo sería una neurosis obsesiva en una mujer, porque detrás de esa pregunta yo creo que está el tema de cómo una mujer no podría ser histérica, siendo que la pregunta fundamental es por la mujer. Como yo sé que eso lo estamos grabando y después lo monto en YouTube y alguien puede ver esto, yo salvo mi, mi responsabilidad diciendo que en aras, digamos, como de transmitir algo esquemático del psicoanálisis de Lacan, lo que yo acabo de hacer es una cosa que puede ser del orden del esquema y que no coincide exactamente con la visión estructural del último tiempo de Lacan, en donde ya es más difícil pensar las estructuras como asuntos diferenciados, como que uno podría ser, digamos, histérico, obsesivo, o sea, es un poco más complejo. Entonces, esta clínica estructural se supone cede lugar luego a una clínica borromeica, una clínica del nudo que no voy a explicar ahora. Entonces, es un poco esquemático lo que estoy haciendo hoy. Es momento para que aprovechen y pregunten. Bueno, voy a detener la grabación entonces. Listo.